Usted, que es un hombre de los números, un hombre frío y demás, lo vi conmovido, emocionado, sorprendido también. ¿Qué opina al respecto? Lo conmovió más que las LEVAC, mirá. No, en realidad estoy emocionado cómo se cumplen mis pronósticos, porque dicen que los economistas, en realidad, los inventaron para que los del pronóstico meteorológico no se sientan mal por los pifies. Y como se están pegando mis cosas, por eso estaba emocionado, no por el matrimonio. Ah, pensé que... Agua para su molino. Es porque los pronósticos... Doctor, dígame. No, digo, vos lo estás viendo bajar porque de hecho abrió la jornada y metió 500 palos verdes en un saque. El gobierno puso 500 claro, para bajarlo. El Banco Central, claro. Pero ¿está bien o mal ¿Estaba eso? en 500? ¿Está bien o mal eso? A ver, yo, desde mi punto de vista, es correcto que el Banco Central intervenga porque se está cayendo la demanda de dinero y tiene que sacar peso de la calle para que haya menos inflación. Te doy algunos datos informativos que acá después Javier los puede analizar. Por un lado, contar que el fin de semana hubo reuniones de Sturzenegger con los principales banqueros, no solamente para garantizar la renovación de las LEVACs, sino para pedirle que renueven posiciones en un 20% más para absorber las eventuales salidas de los inversionistas extranjeros. Paralelamente, otra reunión te voy a contar del sistema financiero. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Caputo. ¿Para qué? Lo que Caputo les dijo es, el Banco Central está poniendo sobre la mesa hoy 5.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque lo que quiere llevarles como mensaje es que el dólar lo va a dejar en 25 con una tasa del 40% para incentivar que se queden en LEVACs y no salgan a buscar dólares eventualmente. No sé si Javier coincide con esta, digamos, esta estrategia que hoy se puede contar, digamos, que está llevando adelante el gobierno. A ver, el punto es el siguiente. Vos, para bajar el dólar, tenés dos estrategias, ¿sí? Una es vender dólares y la otra es subir la tasa. Justamente está haciendo las dos, pero me parece que el dato relevante, y que esto es lo muy complicado, es que si vos tuviste que ir a un acuerdo, el Estado, que tiene el monopolio de la violencia, hace sentar del otro lado a los que tienen las tenencias de títulos para que renueven, eso en el fondo es un default. ¿Sí? Porque le está diciendo que no les va a pagar. No, a ver, que no les puede pagar. Porque no les puedo pagar es... A ver, ¿qué quiere decir esto? A ver, esta negociación ya no es voluntaria. Esto ya no es mercado. Es más, mira, te voy a explicar un daño enorme que se está haciendo ahora. Suponete que vos tenés los ahorros de tu vida para tu retiro. Sí, Vos, hoy, ¿te quedarías en tasa o te vas a los dólares? a los dólares, directo. Bien, exacto. Fíjate el ANSES, ¿qué hace? Le renueva. Es decir, que están perjudicando a los jubilados futuros. O sea, todos los que estamos obligados a jubilarnos en el sistema... ANSES tiene LEVACs. Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, ANSES la va a renovar. Pero fíjate que, ¿qué quiere decir esto? Que ANSES administra mal. Que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Exacto. O sea, viste que el ANSES lo que tiene es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es una cifra muy importante con la que tiene que administrar los recursos. Claro, entonces es una renovación cuasi compulsiva. Con lo cual, en términos técnicos, eso no es mercado, eso es un ¿Cómo la ves, selectivo. Nito, vos que estás dentro del gobierno? Porque, No, yo no estoy dentro del gobierno. bueno, soy pero ex-senador. los radicales son parte fundamental de este gobierno. Y a partir de que fueron corridos, empezó todo como una gran debacle. No, yo, Mariano, soy de los radicales que no acompañé nunca después de Gualeguaychú a este gobierno, ni a Macri, y por eso milité dentro del Frente Renovador. Yo creo que el radicalismo nada tiene que hacer con el PRO ni con Macri. Hubiera sido como en una época hubiéramos acompañado que Alzogaray llegue a presidente. Es lo mismo. Más allá de esto, yo expreso mi preocupación. Yo soy muy opositor. ¿Se lo pudiste decir a Sanz? ¿Se lo pudiste decir a Mario Negri? Sí. Siendo senador, cuando nos dijeron el círculo rojo quiere que sea Macri, ahí al semivoz y al semivoz en la convención de Gualeguaychú. Este no era el camino. Pero Nito, la política económica fue muy radical, por eso le fue mal a Macri. Porque hizo una política más radical que lo que tendría que haber hecho Macri. Eso es lo que quiero señalar. A ver, pero porque lo asocia... Esperen un segundo. Expreso mi preocupación desde hace muchísimo tiempo que esto iba a terminar muy mal, y ojalá Dios quiera no sea así, por la mayoría de los argentinos, los sectores más vulnerables. No va a todos esto, ¿no? Yo vengo de mi provincia de Corrientes, donde estoy en Bellavista, donde hay 470 empleados suspendidos en alpargatas y 100 en esquina, por ejemplo, producto realmente de la apertura indiscriminada de importaciones. Lo que me parece grave es seguir endeudándonos.
Yo le tengo un profundo respeto al nuevo gobernador de Corrientes, profundo respeto. Hay un agujero fiscal y vos le bajás a las mineras, les perdonás a las eléctricas, a los grandes pools de siembra y le sacás a los jubilados. Y después nos obligás a todos a pagar la deuda y los intereses de la deuda. Me parece que, y sobre todo pienso, no sé qué piensa acá el economista con el cual tengo mis diferencias doctrinarias, pero lo respeto. Sí, ya sé. Quiero decir, acá hay negligencia y va a haber que investigar penalmente por qué el JP Morgan compró 1.400 millones de dólares a 20, después ahora vaya a saber a cuánto lo vende, quién está en esa transacción. Eso no es delito, Nito, por favor. Y además, ¿por qué hoy, después de esta negociación, le van a seguir ofreciendo tasas al 50 o al 70% con la LEVAC? No, 40, acá hay 40, negligencia. Pero los políticos de la Argentina no sabían lo que iba a hacer este gobierno, que iba naturalmente a representar a las corporaciones y proponer precarización laboral para los trabajadores. Como yo fui uno de los que creí. Pero ese es un discurso equivocado, Nito. Con la publicidad de Durán Barba puede ser engañado, pero la política no puede salir Lilita Carrió hoy sabiendo que antes había una ley que las LEVAC tenían que durar 2 años por lo menos en la inversión y después ellos lo modificaron. Sabiendo que para liquidar las exportaciones ahora se le ha dado 4 o 5 años a los exportadores y ahora pide que liquiden. Perdón. Me parece que la clase política y sobre todo el radicalismo tiene que pensar, ojalá lo pueda pensar, porque es un partido humanista que todavía tiene mucho para darle al país, pero equivocó el rumbo, el radicalismo, a acompañar a Macri, se apartó de principios fundamentales del partido, es una contradicción enorme. ¿Principios alejarse como de los sectores populares y medios, ¿no? ¿Principios como cuáles? Esto dejó de ser una coalición cívica para ser una colisión. ¿Principios como cuáles? Se alejó de los principios. Pero un principio humanista. Es decir, vos no podés proponer, por ejemplo, que la Argentina se alinee solamente con, siendo un partido como el radicalismo, que se alinee solamente con la línea de los Estados Unidos, por ejemplo. Un principio fundamental, no podés proponer que se le baje los saberes a los jubilados, o la precarización laboral o flexibilización laboral para los trabajadores, cuando el radicalismo siempre tuvo una agenda para los trabajadores. Sí, Javi. A ver, yo quiero hacer un punto y que me parece que vale la pena aclararlo. O sea, yo tengo mis diferencias con Nito, lo que no, digamos, y le tengo mucho afecto y todo, pero lo que no puedo dejarle pasar es que quiera asociar a este gobierno con el liberalismo. Eso es un espanto y voy a explicar por qué. ¿Que son populistas? Claro que son populistas. De hecho, yo los llamo... Macri, claro, yo los llamo buenos socialismo modales, amarillo. Pero escúchame, no, a ver, déjame un segundo. A ver, ¿quién fue su primer ministro de Economía, digamos, en estos términos? El señor Alfonso Prat Gay. Te cuento que el señor Alfonso Prat Gay estaba en Libres del Sur y hacía campaña con Victoria Donda sí. y Tumini. Sí. Ninguno de esos tiene nada de liberal. Ninguna de las propuestas que hizo Prat Gay eran liberales. Nada de lo que hace este gobierno es liberal. ¿Me entendés? Y después, por ejemplo... Fue más radical que liberal. A ver, pará, es más, por ejemplo, esto, por ejemplo, ¿viste? No, vamos a apostar a la alegría y todo eso. ¿Sabés qué eso? Esa estupidez, ¿sabés de dónde viene? De un libro nefasto de 1936, escrito por un impresentable llamado John Maynard Keynes, que hablaba de los animal spirits. Ok, digamos, este gobierno no tiene nada de liberal, ¿sí? O sea, entonces, digamos, lo que quiero que... Es más, en la discusión shock-gradualismo, los liberales somos partidarios del shock y, sin embargo, ¿qué eligió este gobierno? Gradualismo a tortuga embarazada. Entonces, vamos, ¿no? Digamos, lo que pido es, o sea, que, es más, si yo, digamos, me tomo de cada una de las cosas que dice Nito y la gente más... todavía a la izquierda que este gobierno, esto hubiera estallado todavía muchísimo más rápido. Claro. Porque esto estalla por el desequilibrio fiscal colosal. Pero perdón, que Javi, no se arregla. pará, no Entonces, viene el shock a la si- fuerza ahora, vos decís, entre el shock, ahora viene el shock a la fuerza y por Pero las perdón. malas, pero con mirá una que- mega bien, devaluación. me encanta el punto que haces, porque entonces el gradualismo fue al pedismo. ¿Por qué? Porque en el medio no existe nada, el shock, digamos, lo vas a terminar. Ya lo dijo, teniendo- perdón, lo dijo vas a tener- Melconian. Tenés lo de lo vas a Melconian, tener me gusta a la porque- fuerza, perdón, y en el me medio gusta porque- metiste 150.000 millones de dólares de deuda. Un Milei, disparate. aportemos una cosa, no se puede hablar de gradualismo cuando las tarifas suben 1.600% y tu sueldo 15%. Pero es que ¿sabes lo que pasa? No, ahí, Esto pero no está es cerrado, gradualismo. ahí está cerrado, mira. A ver, Pero además, pero ahora, está pero cerrado, perdón, Tito, déjame un segundo, pero déjame pará, que te Javi, lo un explique, segundo. Porque está mal. Pará, cuando vos decís tortuga embarazada, gradualismo a tortuga embarazada, es exactamente lo que dijo Melconian. Melconian, del riñón del gobierno, dijo esto que es, para mí, es una bomba que debe haber caído adentro del gobierno. Escuchen cómo habla Melconian, un tipo que es muy pragmático y muy claro para entender, lo hace muy popular, lo explica muy bien, y es del gobierno.
Este hombre acompañó en todos los procesos de Cambiemos, inclusive fue el director del Banco Nación. Mirá. Ahora hay que parar la sangría. Y luego sigue la historia de los 330.000. El del mercado cambiario, que hay que cerrarlo. El del financiamiento fiscal, que hay que cerrarlo. El de las LEVAC, que hay que cerrarlo. Y acá es lo peor para la política, viene acá, lo peor. Y ver qué inflación y nivel de actividad sale de esto. Esto es lo peor, esto es lo peor. ¿No quisiste el 10 de diciembre del 2015 que en 10 minutos por cadena nacional enchufabas los primeros 4 cuadros? ¿Usted quiere ser presidente? Sí. ¿Sabe el quilombo qué es? Sí. ¿Se hace cargo? Sí. ¿Sarna con gusto no pica? Sí. Pero me dejaron estos 4 quilombos. Y voy a tomar una decisión porque quiero ser reelecto en el 2019. Y voy a perder el 10 más 10 más 10 de popularidad ahora, para recuperarlo después. Boludeaste 2 años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa a la elección. ¿Qué inflación? Pero dice 25 con suerte. ¿Habías leído la declaración o lo habías escuchado? Sí, por supuesto así? Lo había leído, pero ella estuvo ella estuvo en el Banco de la Nación. Yo hace mucho que lo escucho a Melconian. Yo no creo en el ajuste ni amigo, gradual ni en el ajuste por ahí que se propone como shock. Siempre lo único que nos proponen es el ajuste. Yo creo en políticas extensivas. Bueno, porque habíamos despilfarrado mucho. Expansivas Nunca para la tuvimos tanta mayoría, plata en la porque historia si no, y terminamos con 30 millones con de este pobres. tipo de políticas vamos a tener con un 40% de las personas excluidas del sistema económico. Bueno, ya las tenemos Yo creo excluidas del sistema económico. Hoy tenemos, por eso no tenemos que actuar con soberbia, sino con tranquilidad. Tal cual, la democracia tiene una deuda social con los pobres, con los sectores más vulnerables. Tenemos una deuda todos los que hemos participado. En un país riquísimo, inchoreable. No, perdón, Nito, espera, vos representaste a la clase media cuando fue el desastre del correctivo. No tiene una deuda social solo con los pobres. Yo creo que tiene una deuda social con la clase media, con los que pagamos impuestos, con los que trabajamos y sostenemos a todo ese sector más vulnerable. La deuda, y por lo menos el sector que vos representaste, es con la clase media. Y a esa clase media quiero preguntarle a Javier. Melconian hablaba de los 330.000 y en uno decía, hacía referencia, me parece, elípticamente, a el cambiario. Por ejemplo, los 10.000 millones de dólares al año que se van en argentinos que van al exterior, que compran bienes en el exterior. ¿Qué pasa con ese dinero? Eso en realidad, esa parte que se va de los dólares como consecuencia, digamos, que la gente se lo lleva. Sí. Eso en realidad es una cuestión técnica. Cuando vos tenés tipo de cambio flexible, los dólares que te entran justamente por el endeudamiento se van a ir por otro lado. Porque es casi como contable, ¿me entendés? Porque te están trayendo los dólares y se te van por otra ventana. Pero yo lo que quiero señalar... Una pregunta puntual. ¿A vos te da regocijo haber acertado en todo lo que venía... por lo menos me venía diciendo a mí del año pasado? No. ¿Te da bronca que no te hayan escuchado? ¿Que no hayan cambiado? ¿Qué es lo que te sucede? Me produce mucha irritación porque son muy necios, porque no quieren escuchar... y se les avisó que íbamos camino a una piña y que me tildaron de liberalote, me tildaron de... ¿Cómo es? De desestabilizador, de apocalíptico, se me dijo un montón de cosas. Te mandan los trolls a que te digan cualquier barbaridad. Decímelo a mí. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos, pero, o sea, y entonces ahora que se dan las cosas y encima te siguen diciendo de todo. Pero a lo que quiero marcar, por ejemplo, la incompetencia de este gobierno. A ver, Nito levanta el punto de las tarifas. Mirá qué interesante. Sí. El desequilibrio que dejó el kirchnerismo en tarifas... Yo sostengo lo que dice Nito con las tarifas, pero por eso déjame que lo explique, que vas a ver, que te va a mostrar lo incompetente de este gobierno. La relación de desfasaje era 15-1. Jamás en la historia argentina pasó algo así. Explicar a la gente qué es 15-1 con respecto a qué. Cómo evolucionan los precios de la tarifa. Tenían que estar 15 veces más alta. Claro, 15 veces más alta. Eso generaba un déficit de 4,5 puntos del PBI, se financiaba con emisión monetaria, generaba inflación y golpeaba sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿ok? Digo, ¿lo tenías que arreglar? Sí. Ahora el problema es cómo. ¿Qué es lo que hizo Aranguren? Aranguren fue, viste que hay un dicho que dice, si tu única herramienta es un martillo, todo se parece a un clavo. Sí. Bueno, ¿el qué fue? Fue al precio. Entonces, ¿qué hizo en el primer año? Ajustó 1/3 de eso, subiendo las tarifas 400%. Con lo cual solamente liberó un tercio del déficit, ¿sí?
Mirá lo que proponíamos con Diego Giacomini y nosotros. Era redefinir los contratos, extender los plazos, modificar las... Sí, me acuerdo. ok, Fuiste muy claro en esa época. Eliminábamos los Me 4 da bronca que estemos acá y que vos me hayas contado este cuento, no sé, en Polémica en el Bar, no sé cuándo fue, en mayo. Mitad del año pasado. En junio. Pero ¿sabes cuánto? Me espera un segundo que tengo que cumplir con la... Ahí está, mirá. Ahí está. Esa es la foto que quiere el pueblo argentino. Vamos, Javi. Mando sobre la Constitución, Javier Milei, y que la patria os lo demande. Sí, pero que lo saquen de la foto Marcos Peña, ¿no? Porque digo, si yo No agarraré está Aranguren. Pero ves, Pavlovsky, Abeluto. perdón, Sí. yo quiero decir esto. Cuando vos le preguntás a un economista serio Pero el como shock- él... Espera, déjalo hablar. No, No, pero es que perdón. no me terminaste. Espera. Pero en el Espera. caso mío lo Voy a eliminaba decir yo y subía solamente- solo 100% las tarifas. ¿Me comprendés? Entonces, este gobierno lo hizo gradual y mal. Y había forma de hacerlo de shock de manera No, inteligente. ahora me espera, tengo que hacer de muy perdón. técnico. Parate, un segundo. Sí. Y estaba atenta a lo que decía Milei claro. con respecto a las tarifas. Es tan claro, es tan cierto lo que dice. Cuando habló de lo del martillo, se trató el tema de las tarifas con el resultado final, que era lo más fácil, aumentarlas, sin haberse sentado a negociar, a lo mejor una renegociación, una extensión del contrato para las empresas proveedoras. Yo te pregunto, ¿sabes cuánto paga una persona que necesita adquirir gas en garrafa? Y de esto tampoco se habla. Sí, o sea, es cuando verdad. hablamos de los afectados, como dijo Débora, que somos la clase verdad. media, Sí, lo hablamos. pero a veces los más carecientes son aquellos que están en este momento más sojuzgados por todo. Sí, a Pero mí también me lo que gusta decía pasar- Débora de la clase media, yo Imagínate, suscribo ahí, perdón. porque donde más plata se gasta, creo que es importante... es la Los que clase... sostenemos, a ver, porque en la política no ajustó nunca. Entonces, los que sostenemos a esta enorme cantidad de gente postergada que lamentablemente hay en nuestro país desde hace décadas, somos la clase Pero media que también te trabaja. regalaron todo También la los clase empresarios. media. No, ¿qué le Kirchner- regalaron? Kirchner Nada, nos nos regaló regalaron. agua, Somos- electricidad. no nos regalaron Perdón. nada, pagamos los impuestos más Perdón. caros No, de te todo el regalaron mundo. durante Pablo, pagamos los 15 años impuestos más tarifas. caros. Por favor. Pero Pagamos estamos anticipo de diciendo, ganancia, por la pero, duda de lo que vayamos chicos, a ganar. A la Estamos clase pagando el media y a impuesto la al clase cheque. alta le regalaron las tarifas durante Nada, 15 años. nada. Seamos Bueno, pero déjame conscientes de pasarlo eso. en números. A ver, Espera, perdón, déjame pasar en perdón, números un lo que dato. decía recién Tito. Carolina, perdón. Sí, Más millones de personas no tienen gas natural en el caso de nuestro nordeste, Sí, señor. Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, y pagamos la garrafa mucho más cara y debe ser declarada servicio público. Sí. Obvio. ¿Cómo debe ser declarado servicio yo público? se lo pedí, mirá. Perdón. Y Los aprovecho celulares. para- don Miguel Antinori, jefe de Hacienda de Formosa, está pidiendo eso. Bueno, pero hace nosotros- 3 años. pero- el tema del gas es un tema central Perdón. en el noroeste Qué argentino. Quienes habla Qué presentado en el peligro, Congreso qué de la peligro. Nación. Sigámosle está el pidiendo al proyecto- Estado que nos regale cosas y vamos a quebrar peor de lo que vamos Bueno, a quebrar. pero el gas tiene que, te lo el tiene que dar. proyecto de No. servicio público, las garrafas y también los celulares. Porque así como tiene hoy servicio público, sexo audiencia también, Nito, y pública, sexo también. hoy el celular lo Claro. tiene hasta el más Sexo. pobre. Tenemos Sí. casi 80 millones de celulares, lo tiene hasta el más pobre y es un servicio público. Podés llamar a una ambulancia, No, podés perdón, llamar a un... bueno. Ah, chicos, perdón. Nito. Perdón, Yo estoy- como es un servicio público el teléfono que tenés en tu casa, hoy no aumenta porque tiene audiencia pública y porque es servicio público, como debe ser declarada la garrafa para millones de personas que tienen garrafa. Un Para que segundo. tenga audiencia pública. Un ese segundo, servicio. me voy. ¿Le puedo poner número a la discusión que estábamos teniendo recién? Mira, el gobierno ahorró en materia de subsidios a la energía 8.500 millones de dólares año. Sí. Yo pregunto, porque nadie me lo puede responder, a lo mejor Javier, sí, ¿qué pasó con ese ahorro fiscal tan importante? 8.500 millones de dólares es mucho dinero. Bueno, es importante lo que vos señalás, Débora, porque esta estrategia de hacerlo tan lento, de lo más que compensó, por ejemplo, la suba, sí que tuviste los intereses. Y Es decir como que, al- pará, todos nosotros, la sangría política, primero el costo para el gobierno, todos nosotros pagando tarifas que muchas veces hay gente que no puede pagar, fue para pagarle los intereses. Claro, digamos, porque por ¿De eso la era, deuda? claro, por eso era tan importante, digamos, que se hiciera una velocidad mayor, para que no te lo coman los intereses. Y además, como lo hicieron mal y se salió mal del cepo, por culpa de Prat Guy, sí, también te aumentaron los pobres, con lo cual tuviste que aumentar también los planes. Pero quiero hacer un punto sobre lo que estábamos discutiendo recién, Sí. que está en el centro de la decadencia argentina. Confundir necesidades con derechos. Los únicos 3 derechos que existen es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Cuando vos inventás un derecho, alguien lo tiene que garpar. Con estas pavadas de la justicia social y hacer buenismo y caridad con el bolsillo ajeno, con el ajeno, ¿sí? El sector público nacional
triplicó su tamaño desde el año 70 ahora y sextuplicamos el número de pobres. Pero ¿por qué lo ayudan cada vez más y cada vez le cortan más las calles, le hacen más pagas, le hacen más porque además son unos inútiles. Lo fomentás. Porque lo fomentás, que más claro. gente pida cosas. Claro, es decir, cuanto más... agrandar la extorsión. Pero mirá si Nico Artaza quiere que te regalen los celulares ahora. Estamos locos. Es un peligro, sos un peligro. A ver, si una actividad es rentable, ¿qué pasa con una actividad rentable? Crece. El negocio de los piqueteros crece con las pavadas que hace el gobierno. Entonces le tira guita y ¿qué piden más? Porque no es una actividad rentable. Es decir, el gobierno ni siquiera eso se puede manejar. Nito, cierre usted. Yo no coincido con eso de ninguna manera. Cierre que me tengo que ir. Yo te digo, con la orientación que tiene el gobierno, a todos los economistas, con todo respeto, tal vez a él no, les encantaría ser ministro de Economía de este gobierno. No, yo no, porque tiene una orientación liberal, evidentemente. No que es quiere liberal este beneficiar. gobierno. Pero perdón, no es liberal, pero quiere beneficiar a las corporaciones y propone flexibilización pero laboral. Eso no es liberalismo, eso es una vertiente del fascismo. Transfiere del bolsillo tuyo a las tarifas. Eso es el fascismo. Bueno, esto, digamos, un gobierno después corporativo se van a es formar un fascismo. fascismo por ahí. Pero con Digo, todo ¿qué respeto, culpa, digamos? con todo respeto, no es él, porque es un tipo, lo conozco. quiero cerrar con Mi vos. hijo lo admira encima. Sí. Voy a decir un chiste. Tu hijo sabe más que vos. Sí, Cerrá que ya viene Jorge Rial y tengo que meter polémica. Los economistas, Sí. no él, pero voy a decir un chiste. Si los economistas fueran inteligentes serían millonarios, pero son empleados de los millonarios. Entonces siempre nos proponen ajuste, precarización laboral, gustó ese aumento de tarifas. Con todo respeto. Hay otra realidad que más allá de las doctrinas, hay otra realidad que es la de la calle. La verdadera verdad. La verdad, más allá de las Con ese doctrinas. buenismo, Entonces, somos una máquina de sí, multiplicar pero pobres. ¿cómo? Me tengo que ir, me tengo que ir, Damián Rial, pero me ¿cómo tengo lo que haces? ir. Es el Silencio, multiplicador de pobres. cortame todos los micrófonos. Por favor, señoras y señores, pero hay cosas basta. que los incrementan. Esta noche...